acceder a un conocimiento que aún queda por decidir. Muchas personas dicen que no hay tal, otras personas dicen que hay, que aún queda por definir formalmente. Si es que se puede llegar a esa definición formal, porque creo que pasaría lo mismo si se trata, pues ahorita que hablaban de definir específicamente qué es el lenguaje. Entonces sería como tratar de decir específicamente qué es el arte y cuál es el conocimiento específico que mora en el arte. Entonces hay una dificultad en ello, pero quería mostrar cómo un pensamiento, una filosofía como la de Gamel, a través de ciertas herramientas, sin usar la palabra herramientas al sentido de la caja de herramientas del lenguaje que usa Wittgenstein, sino como una herramienta que nos permite ese acceso a determinadas formas de conocimiento que a veces pueden sernos ajenas o pueden sernos extrañas, pero que a través de la obra de arte nos resultan familiares. Era esa mi intervención. Profesor. Un breve comentario de lo sustancial. En nuestra lengua española, el término juego también tiene una significación de vaivén y de movimiento que nos lleva a ninguna parte. Para no apelar necesariamente al origen en alemán el término se emplea. Y se ve en la disposición de las piezas mecánicas cuando superan determinada margen de tolerancia. Hay un desplazamiento sobre el eje que hace que la pieza se mueva más o menos libremente, y lo podemos asociar a la puerta que estaba sonando cada vez que entramos ahora de regreso del periodo de descanso. El quicio es ese eje sobre el cual, digamos, esa articulación mecánica sobre el cual está la puerta y puede abrirse y cerrarse, ¿sí? Cuando hay juego hay una pérdida de quicio y lo puedes asociar además a otras cosas, ¿no? A desquiciarse. Desquiciarse. A que nos desquiciemos un poquito. El juego es la razón. Claro. Desquicia. Pues para no quedarse solamente con el sentido de la palabra claro. Bueno, me interesó mucho esa descripción del proceso de la experiencia estética. Tanto nos fue presentado como que privilegia la experiencia estética pasiva, pero también se puede leer como una descripción de la experiencia activa, es decir, acercarse, dejarse envolver, devolver la respuesta y entonces desocultar y ver el contenido. Eso también puede ser una descripción de la creación de una obra de arte. Porque es decir, uno se acerca, pero ya no a una obra, aunque puede también ser una obra. Se deja envolver, devuelve la respuesta, y ese devolver la respuesta puede ser crear una obra de arte. Y el desocultamiento o el contenido. Entonces quisiera dejar planteada la doble cara de ese proceso. Me llamó la atención la referencia a la representación y a entendí. La obra representa algo que la sobrepasa. No, pero me preocupó que de pronto esto está limitando la construcción de una obra, porque puede ser una obra que se presenta a sí misma. Es muy claro que la obra representa, por ejemplo, puede representarla en las hilanderas de Velázquez o en cualquier otra obra de arte figurativa, pero también la obra puede presentarse como se presenta un cuadro de Mondrian o de Kandinsky. Pues, sí.
Bueno, para mí es muy emocionante el trabajo de ustedes en todo esto que estamos poniendo, porque la intención también de nosotros, nuestro grupo de investigación en Manizales, pues ha sido esa fortaleza, fuerza en lo estético y en la obra de arte como manera de pensar, también como una nueva forma de pensar. Entonces, es muy extraño porque entre más cercano está lo que se habla, menos palabras adecuadas hay para comentar lo que estás diciendo, porque tocas con ese lugar de la emoción también estética que produce la preocupación tuya y la preocupación en el sentido de que te estés ocupando de hacer ese trabajo. Y nosotros hemos tomado un camino estético, si cabe el término, en nuestro trabajo, por varias razones. La primera, porque lo estético tiene que ver con ese juego de la vida, de creación y recreación permanente. Que eso es una de las características, una de las maneras común de ser de ese mundo de la vida que todos estamos trabajando, ustedes, nosotros. Nos une la preocupación por ese mundo de la vida, y que nos estamos ocupando de volver a pensar ese mundo de la vida. Yo creo que es volver a pensar ese mundo de la vida, esa consideración estética, me parece que es fundamental, porque la consideración estética nos remite a la recuperación del cuerpo y del cuerpo en muchas tonalidades y en muchas variaciones. Y estoy utilizando dos palabras que tienen que ver con la música y que tienen que ver fundamentalmente con formas musicales, la pintura, tonalidades en cuanto a distintos colores y tonalidades también en cuanto a distintas escalas de composición musical y pictórica. Yo creo que ese punto de la vida es esa plétora de tonalidades, esa plétora de variaciones que el mundo del cálculo actualmente está utilizando y está mercantilizando. La preocupación de nosotros sigue siendo en torno a esa invasión del mundo de la vida por la intención de calcularlo todo y de mercantilizarlo todo. Entonces, cuando tú estás hablando del juego y estás hablando de la posibilidad pues, que nos abre, por supuesto, Gandhi, yo pienso que hay un filón maravilloso que uno puede pensarlo, por ejemplo, en el tema de la educación. Una tematización muy bella es la tematización que se puede dar en la educación, y ahí uno puede o volver muy largo el tema del juego y del orden, o si le damos esa altura fenomenológica y evidencia, considerar las relaciones intercorporales que hay en los procesos educativos como un juego serio, donde nos estamos jugando la vida, prácticamente donde nos estamos jugando, cuando uno habla de jugarse la vida, pues ya uno entiende que es un juego muy serio, donde nos estamos jugando la vida. Hay una pregunta muy importante, y es la educación como labor de arte, tomando el concepto de labor de Hannah Arendt y la idea del arte en ese sentido la educación como una labor de arte, la educación como una labor en la cual nosotros estamos configurando, construyendo cuerpos que sienten que son sentidos. O sea, lo que también está en la noche ahora hoy un poco es esa recuperación del ser sentido y de la experiencia estética, no como la experiencia, no en ese sentido del entretenimiento como lo han mostrado los medios de comunicación actualmente, que nos han reducido el arte a entretenimiento y a espectáculo, sino la configuración de vida
esa clave. La configuración del diseño de la vida, la clave estética. Es decir, la clave del sentido, del pensar estético. Tú, por ejemplo, hablabas de esa puerta que nos abre Kant, cuando nos hablan de la imaginación, el entendimiento y ese lugar en que se contacta, digamos, ese lugar de contacto, ese lugar de configuración del mundo, que es el esquematismo que se me está viendo, que precisamente uno podría entender ahí por la imaginación. Y esa imaginación, como fuera un papel fundamental, instituyente, dice transferencia de sociedad y de cultura y de formación. Yo creo que lo estético artístico, la obra de arte juega un papel maravilloso en la reconsideración del cuerpo, del tema del mundo y el tema del mundo del arte. Cuando Husserl habla en fenomenología del tiempo inmanente de la Johanna Cruyff, recuerden esa es la alusión que hace de la Johanna Cruyff. Y de nuevo, Heidegger retoma la Cruyff en sus conferencias sobre ceremonia. No sé si ustedes han encontrado esa conexión tan bella. Yo la he encontrado porque tengo como esa amor por la música. A mí me parece que es maravillosa tanto la representación en su fenomenología del tiempo permanente, de la experiencia estética, del tiempo como experiencia estética, como ese transcurrir del ser estético, ¿cierto? En fenomenología del tiempo permanente. Y luego Heidegger da una conferencia sobre Cruyff. ¿Ah, sí? Claro. Y esa conferencia se llama Ceremonia, que es una conferencia maravillosa. ¿Cómo se llama? Heidegger. ¿Cómo se llama la conferencia? Se llama Serenidad. Serenidad. Y es dedicada a la Gracias. Claro. Entonces, fíjense ustedes la relación que uno puede hacer ahí de el tiempo de serenidad. Yo trabajo mucho. Y la idea de la serenidad de tomar la idea de la serenidad como detenernos en el tiempo que no conocemos. Y cómo aceptar ese tiempo que no, entrar en ese tiempo que no conocemos, porque el tiempo que no conocemos es un tiempo estético. Y no por ello menos complicado, no sé qué es. El tiempo que conocemos es el tiempo que no puede medir, que no puede predecir, pero el tiempo que no conocemos es ese tiempo del mundo de la vida, de ese mundo de la vida que está, que es una diáspora, digamos, ese mundo de la vida que ya es musulmán, que nunca se repite, siempre distinto. Que a mí me parece que eso es una de las bellas características de la obra de arte. Que la obra de arte es irrepetible, es única, es absolutamente, la experiencia estética siempre es distinta. Y cuando puse en fenomenología del tiempo inmanente habla de la experiencia estética musical, es una cosa muy bella, y es que cuando tú escuchas cualquier sinfonía o cualquier obra musical o cuando estás en contacto con cualquier obra de arte, sea pictórica, sea musical, es irrepetible, es decir, la experiencia estética siempre es distinta, ¿no es cierto? Entonces esa irrepetibilidad de la obra de arte es de alguna manera el acontecimiento maravilloso que puede darse también en el aula de clase, también en la realización de aporte a la relativa, el proceso educativo, cuando el conocimiento o cuando lo que tú estás construyendo con otros y a partir de los otros y del otro en esta experiencia libre de que se ve conocimiento, o sea, esa idea de mirar la configuración del mundo de la vida como una configuración estética. En ese sentido, me parece súper potente lo que están ustedes trabajando en esa relación entre los estéticos. Bueno, quedo muy entusiasmado de seguir trabajando. Hay un par de cosas importantes. Cuando Rodrigo hablaba de lo de la proceso de estética, que es como activo y pasivo, no se está queriendo decir que sea plenamente pasivo, sino que hay un plano en el cual es necesario entender la actividad.
Y cuando hablaba de cómo la obra sobrepasa pues, el nivel de interpretación, y hablamos de Modigliani y de Kandinsky, por ejemplo, en este sentido de sobrepasar la obra, me refiero también al tema de obra abierta de Eco. Entonces no es como que esté totalmente concluido, sino que simplemente está constantemente transformándose y sobrepasando el mismo. Y bueno, cuando usted dice, por eso lo de serenidad, solamente una cosa muy corta. Me llamó mucho la atención. Hay una cita, pues no la recuerdo totalmente tal cual, pero creo que es una metáfora que realiza Heidegger respecto al oficio de la filosofía, que es como la que realiza la persona que trabaja en el campo. Entonces, que primero debes sembrar la semilla, así como el pensamiento, sembrar la semilla, echarle agua, esperar a que crezca, y luego, después de todo eso, recoger los frutos. Entonces, la misma manera trabaja el pensamiento. Entonces, es una cita muy bella que trae. La lectura de Van Gogh, que se llama En el huerto. Sí, que es la del. Papá. No, esa es otra, la de primeros pasos. Bueno, muchísimas gracias. He sido un permiso, pero pues soy docente en el colegio, entonces voy para allá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos restan 2 presentaciones más. Este es un programa parcial de estas reflexiones. Ahora el profesor Iván Alexander Muñoz va a compartir con ustedes sus resultados. Aproximaciones al tema de la vida y el mundo de la vida. ¿Aproximaciones? Ahí. El tema de la vida y el mundo de la vida. El trabajo tiene 2 partes, una parte histórica y la otra parte que ya específicamente en materia. Empezamos con la parte histórica. Por lo que sabemos, el término mundo de la vida fue acuñado por un poeta, usado en la biología, en la filosofía de la vida y de la religión, antes de utilizarse en el sentido que Husserl ha hecho corriente, y que con algunas variaciones ha retomado la sociología, la pedagogía y el constructivismo. Quizás esas variaciones las ha permitido la riqueza de sentidos del término Husserl. Antonio Aguirre muestra las siguientes formas de tematización. A, como el fundamento olvidado del sentido de las ciencias naturales. B, como presuposición formulada de Kant. C, en conexión con el enfoque natural. D, como tema de los historiadores. E, como tema de una ontología no trascendental. Y F, como tema de una ciencia filosófica trascendental. El trabajo de Aguirre es solo uno de los muchos que ha mostrado la pluralidad de sentidos del término. Bien, esa aclaración se hace necesaria porque en algunas partes se toma el mundo de la vida simplemente como sinónimo de sentido común. Al tema mundo de la vida llega Husserl persiguiendo el deseo de hacer de la filosofía una ciencia estricta y solucionar lo que él llama la crisis de las ciencias. Husserl tiene este propósito desde tiempo atrás y había ensayado diferentes caminos en este fin. El último camino seguido se muestra en su última publicación, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, de la cual aparecieron las 2 primeras partes en Belgrado en 1936, debido a que en Alemania ya no era permitido publicar. El plan concebido por Husserl en Crisis es el siguiente. Dado que la ciencia es un producto cultural que se erige sobre un fundamento cultural precientífico, habría que regresar a la esfera precientífica y extracientífica que fundamenta todo lo demás. Esto es, al mundo de la vida que todos experienciamos y en el cual damos muchas cosas por hecho. Una vez allí, el ego trascendental, con su intuición y su experiencia, debe juzgar el éxito de la construcción científica. El mundo de la vida es, en una primera instancia, un complejo de hechos o estado de cosas no teorizadas,
un cuasi-sinónimo para la cotidianidad. En una segunda, es el lugar de las convicciones con las cuales logramos sabernos con el mundo, y cuando ya estas no funcionan muy bien, dan origen a la ciencia. El concepto, como señala Aguirre, escala en el texto de Husserl de correlato concreto del enfoque natural o ontológico trascendental. Durante algún tiempo se pensó que esta última excursión de Husserl habría tenido lugar gracias a las críticas duradas formuladas en el primer libro de quien otrora fuera su asistente y quien sería su sucesor en la Universidad de Friburgo, Martin Heidegger. Husserl vio a Heidegger como sucesor, el niño fenomenológico, y fue para él un terrible desengaño ver que había perdido al Josué que debería recibir el báculo y continuar el camino a la tierra prometida de la verdadera Cruz. Esa alusión judía no es gratis, ¿no? Hay algo sobre eso en el epílogo de Ideas. En el epílogo de Ideas 1. Sin embargo, después de que una buena parte de la husserliana fue editada, el discurso de la influencia de Heidegger en Husserl se hizo insostenible. Ya en Ideas 2, obra no publicada en vida de Husserl y elaborada antes de asumir la cátedra de Friburgo, se prefigura la idea de un mundo de la vida bajo los términos mundo espiritual, mundo personal, entorno comunicativo. Si Heidegger ejerció en Husserl algún influjo, el más ostensible es la nueva vitalidad de Husserl, cuando menos en lo tocante a la publicación, asunto del cual siempre se había desatendido y había encargado a sus asistentes. Tras la desilusión con Heidegger, Husserl se dedicó a publicar sobre temas concernientes a la, llamémoslo así, antropología, con el fin de contrarrestar el efecto de la obra de Schiller y de Heidegger, quienes a su juicio, malentendiendo la reducción trascendental, se habían descargado de la fenomenología y caído en una nueva forma de objetivismo. Y es precisamente contra el objetivismo que pretende luchar Husserl en su texto Crisis. Heidegger se hizo un nombre en la fenomenología. Había empezado con la lectura de Husserl desde 1909. Llegó a afirmar, es decir, el tiempo en que le estudió teología, llegó a afirmar que Husserl fue quien le puso los ojos. En enlace ahí con una cuenta de sus influencias, también nombra a Kierkegaard, en la hermenéutica de la felicidad, se nombra a Aristóteles, nombra a Lutero, pero Husserl fue el que le puso los ojos y reconoció a este como su maestro. Pese a todo, cuando Heidegger conoció a Husserl, ya era doctor, estaba habilitado para enseñar en universidades y hasta había enseñado un semestre. Y más influencias ajenas sufrió Heidegger mientras pasó de ser, en 1916, un conocido alumno de Ricoeur a asistente de Husserl en 1919. Por ejemplo, la influencia de Lippmann, quien se había propuesto descubrir la conexión de la vida existente tras el objetivismo de las ciencias. Es que el nombre de Lippmann ahí no es gratis, ¿no? O sea, sí puede ser que la idea de buscar un mundo de la vida no le venga a él de Husserl, sino de Lippmann. Es decir, el mismo Husserl empieza a trabajar en Ideas 2 este tema por una controversia con Lippmann. Y hasta donde sé, el mismo Heidegger obtiene los libros de Lippmann y de Husserl, quien lo ha leído mucho. Quien lo leyó mucho. El mismo Husserl dice desde 1921, fecha en que Heidegger era su asistente, eso fue desde 1919 a 1923, que a Heidegger le falta formación fenomenológica. Esto, sumado a las críticas veladas a la fenomenología, críticas que incluso en los meros inicios de su ejercitación en el ver fenomenológico empezaron, hace difícil tomar a Heidegger por mero pupilo de Husserl. Pero no es mi intención en esta conferencia hablar de la recepción de Husserl por parte de Heidegger. Es un asunto bastante intrincado. Solo quiero resaltar que en una época Husserl decía a Heidegger: usted y yo somos la fenomenología. Eso está en una conversación con no sé si es francés, Kern. Los últimos 10 años de su vida terminó desconociéndolo como fenomenólogo. Heidegger, por su parte, pensaba en 1966 que Husserl abandonó en cierta manera su posición cartesiana tras la aparición de Seyfried. A partir de 1930 emerge en los manuscritos el título Mundo de la Vida. Eso es una cita que tomo de los seminarios de Soliman. Esta observación de Heidegger muestra dos cosas. Primero, que Heidegger concibió, como otros intérpretes tempranos de Husserl,
que un giro hacia el mundo de la vida implicaba un abandono del cartesianismo. Los actuales intérpretes tratan, por el contrario, de mostrar que el camino de la filosofía trascendental es al tiempo el camino a la fenomenología del mundo de la vida. Segundo, si bien Heidegger tuvo oportunidad de echar un vistazo a los manuscritos no publicados de Husserl, como lo reconocen Ser y Tiempo, parece que no vio en el concepto de mundo de Husserl, por lo menos del mundo de la, la prefiguración del mundo de la vida, algo que tomar. El término mundo de la vida que en Husserl aparece por primera vez en 1917 le es ajeno. Si bien Heidegger llegó a hacer uso del término mundo de la vida, lo hizo solo en sus lecciones de Friburgo entre los años 1919 y 1922, tiempo en que se ejercitaba aún en el método fenomenológico. Aquí hablaba de un mundo de la vida que aparecía en tres formas diferentes, como mundo circundante, mundo compartido y mundo de cada uno. En este último se efectúa principalmente la vida fáctica. Tras este periodo no aparece más ese término en su obra. Aquí, sin embargo, nos interesa más su primer trabajo fenomenológico publicado, Ser y Tiempo. Podemos lícitamente pensar que Heidegger se refiere en su libro principal, Ser y Tiempo, de uno u otro modo al concepto mundo de la vida legado por Husserl. ¿Cómo se podría efectuar ese rastreo? Heidegger empieza su trabajo Ser y Tiempo mostrando la necesidad de reiterar la pregunta por el ser. Pregunta caída en el olvido por la aceptación de ciertos prejuicios que pretenden mostrar el carácter demasiado general, definido y sobreentendido del concepto de ser, lo cual Heidegger no niega, pero que a su juicio no es razón suficiente para desentenderse de la pregunta. Más adelante Heidegger afirma la preeminencia tanto ontológica como óntica de la pregunta por el ser, con lo que justifica la relevancia de la pregunta. La preeminencia ontológica tiene que ver con lo que Heidegger llama la crisis de las ciencias. Las ciencias influyen cada vez con mayor fuerza en el mundo, al tiempo empero brindan cada vez menos posibilidades de orientación en él. Bien, uno podría preguntarse por qué se habría de esperar esto de las ciencias, ¿no? Pero Heidegger no se formula esta pregunta. Esta crisis de las ciencias es una crisis de sus fundamentos que no les corresponde examinar a ellos. La ciencia trabaja con conceptos fundamentales como naturaleza, materia, lenguaje, tiempo, vida, sociedad, pero su trabajo con estos es más bien rudimentario, solo son ocasión para desglosar una zona del saber. La crisis se origina cuando no hay claridad sobre estos conceptos. El examen de los conceptos fundamentales de las ciencias corresponde a la ontología, quien define las regiones del ser que le atañen a cada ciencia. Estas regiones necesitan a su vez de un criterio que solo puede aclararse cuando se ha abordado el problema de estar docentes. En otras palabras, cada ciencia investiga una determinada región de los entes, con lo cual se quedan en el nivel óntico. Así pues, Heidegger, como Husserl, parte de una presunta crisis de las ciencias, crisis que, sin embargo, no afecta su efectividad, y propone una solución. En cierto modo, esa crisis es también una crisis de la filosofía, porque no ha sido capaz de renovar las ciencias o darles buenos fundamentos. Pero mientras Husserl piensa que cierto tipo de, por decirlo así, autoconciencia de parte de las ciencias bastaría para solucionar el problema, es decir, darse cuenta de su propio objetivismo, Heidegger, en escritos posteriores, llegará a pensar que el problema pertenece a la esencia técnica de la ciencia y que nada se puede hacer contra ello. Bueno, no quiero ser tan que hay como una especie de hado, pues, y todo se va a ir, todo va a ir mal, pero Heidegger sí plantea que no es algo que el ser humano, perdón, la técnica, sí, la técnica en su esencia es algo que el hombre no puede superar por sí mismo. Eso está en la entrevista que le hizo la revista Der Spiegel a Heidegger en el 66. La preeminencia óntica de la pregunta por el ser se confunde con la preeminencia óntica del Dasein. La distinción del Dasein
se funda en que entre los entes es el único que es ontológico, esto es, que tiene un entendimiento del ser, se entiende en su ser.